Un saludo muy afectuoso para cada uno de los integrantes de Páginas de Freud. Quiero darles la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Daniel Felipe y les estaré acompañando junto a Erika en su coordinación. Y a lo largo de esta breve presentación quisiera señalar un poco el derrotero que guiará nuestros pasos para aproximarnos a un primer problema dentro de la obra de Freud. Ese problema que abordaremos es el problema de la religión. La religión es un fenómeno, un problema también, un verdadero interrogante que ha atravesado la historia de la humanidad, que ha acompañado al ser humano en su devenir y que se vincula a su vez con otros problemas propios de nosotros, problemas como la pregunta por el sentido dentro de este mundo heterogéneo y cambiante, la pregunta por la soledad y por la muerte, la pregunta por la acción, su sentido, su finalidad. Y en todo caso, para decirlo con un pensador religioso, con Kierkegaard, uno no puede dejar de temer, de temblar, de angustiarse, de desesperar cuando aborda de manera vital el problema religioso. Y en ese sentido consideramos que en tanto que el ser humano es un ser metafísico, en tanto que el ser humano como ser de lenguaje trae al mundo preguntas hirientes e irresolubles, constituye por parte de la MS Entre Líneas un esfuerzo necesario el de interrogar el problema de lo religioso en sus múltiples campos de, digamos, de relación con otras inquietudes, con el fin de precisar nuestra relación con el mundo y con el fin de pensarnos de alguna manera en estas vicisitudes. Y en ese sentido, la MS Entre Líneas ha dispuesto que en un primer momento el seminario de Nietzsche, el seminario de Marx y el seminario de Freud aborden una temática común, y esta temática es la temática de lo religioso. Cada uno de estos pensadores ofrecerá una reflexión sui generis en el asunto, una reflexión bastante importante que puede ser puesta en diálogo para abrir horizontes dentro de esta serie de problemas. Y bueno, en lo que compete a Páginas de Freud, en lo que compete a este seminario, lo primero que yo quisiera señalar es que cuando hablamos de Freud nos podemos encontrar, y en general del psicoanálisis, con dos perspectivas que interactúan entre sí. Una de ellas es la dimensión terapéutica, esta dimensión en la que Freud, Jacques-Alain Miller, Lacan intentan pensar, teorizar su experiencia clínica, pero que esta dimensión terapéutica no es la única que ha ofrecido el psicoanálisis, sino que a su vez de ella y a partir de ella ha podido extraer una reflexión sobre el ser humano, y una reflexión que puede ser entendida también como una crítica de la cultura. Y dentro de ese espacio de la crítica de la cultura, dentro de esa dimensión que el psicoanálisis ofrece como saber, nos encontramos que el pensamiento de Freud, y como señalaba no solo el de él, sino de todo esa historia que es el psicoanálisis, ha permitido interrogar fenómenos como el de la guerra, fenómenos como el del malestar en la cultura, fenómenos como el de la etnología y la antropología, fenómenos como el del arte y, para nuestro caso concreto, el fenómeno de la religión. Y a propósito de eso, hay que decir algo que es bien importante, y es que, por un lado, la pregunta por la religión implicó para Freud, como señala Martha Robert, el terreno donde más arriesgó su reputación científica. En los trabajos que Freud desarrolló a propósito del fenómeno religioso, se jugó de alguna manera la pérdida de algunos de sus discípulos, y sin embargo no flaqueó en la posibilidad de exponer sus ideas de manera muy clara y precisa.
Y en segundo lugar, hay que señalar que a lo largo de la obra de Freud, la pregunta por lo religioso aparece como una constante. Uno podría decir que esa pregunta aparece por primera vez, aunque ya está insinuada en textos previos, pero aparece por primera vez ya en el marco de su reflexión en 1901 con la psicopatología de la vida cotidiana, donde Freud caracteriza la religión como una proyección en el mundo exterior de la psicología individual. Entonces, desde 1901 nos encontramos con una reflexión por parte de Freud en torno al fenómeno religioso, reflexión que irá pasando a lo largo de otros textos como Acciones obsesivas y prácticas religiosas de 1907, pero que sin embargo se condensa en tres grandes obras que constituyen el eje, el pivote de la reflexión psicoanalítica en torno al fenómeno religioso. La primera de ellas, Tótem y Tabú, publicada en 1913. La segunda, El porvenir de una ilusión, publicada en 1927. Y finalmente, Moisés y la religión monoteísta, publicada en 1937. Fíjense entonces que a lo largo de la construcción del saber psicoanalítico, a lo largo del propio esfuerzo de Freud por teorizar el inconsciente, por pensar los síntomas, por pensar la angustia que atraviesa en muchos casos el corazón humano, a lo largo de toda esa obra se desenvolvió una profunda reflexión sobre el fenómeno religioso que se da en diferentes perspectivas. Y entonces de esa manera nosotros quisimos desarrollar, seleccionar unas lecturas que nos permitan una primera aproximación a la obra de Freud. Esas lecturas que seleccionamos fueron, por un lado, El porvenir de una ilusión, y por otro lado, la conferencia 35 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, publicada en 1933. ¿Cuál fue el sentido de la selección de estas lecturas? Lo primero que habría que señalar en relación con El porvenir de una ilusión es que, además de que es una obra magistralmente escrita, una obra muy bien desarrollada y muy bien lograda por parte de Freud, además de ello, en esta obra Freud concentra todo su esfuerzo por intentar determinar, comprender, explicar la significación psicológica del fenómeno religioso. Y en ese sentido, Freud recoge tanto lo mejor de su trabajo clínico como la herencia ilustrada que siempre impulsó su obra. A lo largo del análisis de El porvenir de una ilusión nos podemos encontrar con diferentes problemas. Abordaremos la problemática de la civilización, abordaremos la pregunta por la consistencia de las representaciones religiosas, abordaremos la problemática del desamparo que nos constituyen tanto que seres en falta, y a su vez podremos abrir la pregunta que Freud también nos regala, que es la pregunta por la necesidad o no de la ilusión religiosa. En ese sentido, partiremos para problematizar el fenómeno de la religión de este primer texto, que es El porvenir de una ilusión, que, insisto, se detiene más en la explicación psicológica del fenómeno de la religión que en su explicación histórica o en su explicación vinculada a otro tipo de fenómenos. Y en segundo lugar, quisimos desarrollar un análisis de la conferencia 35 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, una cosmovisión que de alguna manera nos permite observar a un Freud que recoge el trabajo previo, es decir, el trabajo de Tótem y Tabú, el trabajo que ya estaba insinuado en la psicopatología de la vida cotidiana, y a partir de ese recoger el trabajo previo intenta interrogar las relaciones que se establecen entre el saber científico, los límites y las posibilidades del saber científico en un cotejo crítico con el ámbito de la religión y de los sistemas filosóficos. Sin otra cosa que señalar a propósito de esta selección y de la forma en la que ustedes y nosotros iremos trabajando a lo largo de la obra de Freud, les doy la bienvenida
Les recuerdo que podrán encontrar en uno de los documentos anexos la presentación y la guía de trabajo que nos acompañará durante estas semanas, y espero, de nuevo lo señalo, que este se pueda constituir un espacio de goce y a su vez en un espacio que nos permita problematizar esas vicisitudes y esas preguntas que nos atraviesan a cada uno de nosotros. Que estén muy bien y seguimos trabajando. Igualmente les doy una muy cordial bienvenida. Mi nombre es Erika Morantes y junto con Felipe Garavito estaré coordinando Páginas de Freud. En principio, agradecemos a cada uno de ustedes por inscribirse a este seminario y en general por ser parte de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Nosotros queremos que cada uno de ustedes se sienta parte de este proceso, que realmente lo apropie, pues este proceso tiene una base muy sólida, especialmente en ustedes. A la par que es un proceso que busca ser completamente democrático, en el que se muestra que el conocimiento no simple y llanamente lo tienen las instituciones formales, sino que nosotros, desde otro tipo de organizaciones y resistencias, buscamos maneras de construir conocimiento y de aprender de manera conjunta, algo que es para absolutamente todos los seres humanos. Por eso, esperamos que la participación activa dentro del seminario y todo lo que viene a ofrecer la Escuela de Pensamiento Crítica Maestro de las Sospechas sea de gran ayuda para su mercedes y que todos podamos construir de manera conjunta. Ahora voy a explicar la manera metodológica que vamos a trabajar el seminario de Páginas de Freud. En principio, mencionar que partiremos del texto El porvenir de una ilusión de Freud, el cual trabajaremos cada jueves. El día de hoy, 8 de abril, Felipe y yo haremos el envío de la lectura. Se dividió por diferentes capítulos de 16 semanas, va a ser concretamente este seminario en relación a la religión, y lo dividimos, ninguna página pasará, ningún apartado correspondiente a leer pasará de unas 6-7 páginas para que cada uno tenga la posibilidad de alcanzar a leer todo lo que se propone para cada sesión y pues que todos vayamos a la par. Nosotros enviaremos las divisiones a la par que se va a hacer una división por subgrupos. Se tiene que hacer por subgrupos porque, como su mercedes se darán cuenta, el grupo está compuesto por más de 100 personas, lo que indica que es muy difícil poder recoger la participación de absolutamente todos. Por eso se hicieron la división de 4 subgrupos. En cada uno de ellos le va a corresponder a cada subgrupo cada jueves poder participar. Hoy, 8 de abril, como ya mencioné, nosotros enviamos la lectura y la participación iniciaría de hoy en 8 días. Lo que indica que iniciaría el subgrupo número 1. El 15 de abril inicia el subgrupo número 1. De ahí en adelante, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Cuando cada participante realice su aporte el día que le corresponde, va a ser por medio de un audio no mayor a 5 minutos o si no quieren hablarlo también pueden hacer un escrito no mayor a una página. Lo envían el jueves de 8 de la mañana a 8 de la noche. El día viernes, si alguno de los integrantes del seminario Páginas de Freud ve que hay algo que no se mencionó y que es muy importante comentarlo y tenerlo presente, daremos apertura nuevamente al grupo para la participación el viernes en la mañana. Sus mercedes podrán generar todos sus comentarios para que nosotros los podamos escuchar. El día sábado, en el transcurso del día sábado, Felipe y yo recogeremos los comentarios que se han venido realizando y haremos una síntesis, a la par que un comentario que nosotros mismos hemos elaborado. El día domingo en la mañana, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de hacer réplicas frente a comentarios que han hecho sus compañeros o frente a la síntesis que hemos realizado mi compañero y yo. El domingo en la tarde, el profe Carlos va a recopilar todos los audios de síntesis que se han hecho en los diferentes seminarios y los va a integrar y los va a enviar al grupo general para que cada uno de ustedes lo pueda revisar. Entonces todos los jueves nosotros tendríamos la lectura con las divisiones y es muy importante que cada uno de ustedes haga la participación el día que les corresponde para que así podamos ir cumpliendo los acuerdos a los que llegamos en un principio y así el conocimiento sea muchísimo más fructífero para cada uno de ustedes. También es importante mencionar que el grupo va a estar cerrado, como se ha venido mencionando en el transcurso de esto,
porque muchas veces puede ser que se envíe información que no es concerniente a lo que estamos trabajando o hayan errores en los envíos de información, etcétera. Entonces nosotros vamos a mantener el grupo cerrado. Sin embargo, si su mercedes ven que es conveniente compartir algo sobre el tema que se está trabajando, etcétera, nos pueden enviar esa información a Felipe y a mí y nosotros con mucho gusto la replicaremos en el grupo. Entonces esperamos que cada uno de ustedes pueda participar activamente y que aprendamos de manera conjunta. Les deseo un muy feliz resto de día y espero este camino que vamos trazando cada uno de nosotros sea muy significativo tanto en lo personal como en lo colectivo. Hasta pronto.